Compañeros del curso de procesamiento digital de señales, en esta oportunidad vamos a dar una explicación del algoritmo de la transformada discreta de Fourier aplicando dos ciclos for. Inicialmente debemos entender que la transformada discreta de Fourier es una derivada de la transformada de Fourier. Entendiendo que la transformada de Fourier es de una función continua f de x, es una transformación de dicha señal que nos permite calcular la distribución de cada valor de frecuencia en la formación de la señal. Teniendo en cuenta eso, vamos a explicar un poco de la transformada discreta de Fourier, que nos dice básicamente que es una sumatoria, que x de k es igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta n-1. X de n son los valores obtenidos a evaluar o los valores o los parámetros verdaderos de mi señal, que en este caso, por ejemplo, va a ser x de 0, x1, x2, xn. Ya, multiplicado por el exponencial a la menos j por 2 pi por k, que viene siendo mi frecuencia, y n va a ser el número de muestras que se va a incrementar de cada término, sobre n, que va a ser el número total de muestras. Teniendo en cuenta esto, vamos a explicar un poquito el algoritmo en donde trabajamos. Entonces decimos que primero tenemos mis valores de la señal, que serían los tres últimos dígitos del documento de identidad. N, teniéndolo en cuenta aquí, nos dice que n va a ser el número total de muestras. Como tenemos tres valores de dígito de mi señal verdadera, entonces tenemos que n va a ser igual a 3 porque 3 va a ser mi número total de muestras. X va a ser igual a 0, esto es 3, 1, ¿por qué es 3, 1? Porque básicamente tenemos un vector unitario que es de 3 columnas y una sola fila. Ya, si colocáramos 3, 2, pues teníamos 3 columnas y 2 filas y así sucesivamente. Ya, entonces sería una matriz. Entonces en este caso no vamos a trabajar una matriz, sino un vector unitario. T, que vendría siendo mi tiempo, va a ser igual a 0, desde 0 hasta n-1. Listo. Iniciamos nuestro primer ciclo for y decíamos que k va a ser igual a mi frecuencia, pero k va a ser igual a 0 hasta n-1. Aplicamos el segundo ciclo for, que decíamos que n va a ser igual al número de muestras que se va a incrementar en cada término. Entonces vamos a iniciar nuestro conteo en 0 hasta n-1. Es decir, que va a iniciar en 0 hasta que n sea menos 1, o sea, hasta que mi muestra ya haya terminado las tres muestras del número total que hemos acordado aquí. Entonces, en esta parte ya aplicamos básicamente la ecuación de la transformada discreta de Fourier, que es esta, una sumatoria, que nos dice que x es igual a k más 1, xk más 1 va a ser igual a x de k más 1 más x n más 1 por el exponencial. Este x n más 1 va a ser el incremento que se le va a estar dando al número de muestras, porque se va a incrementar más 1. N más 1 se va a incrementar. N más 1 se va a incrementar. Y cada vez que se incrementa n más 1, pues aquí en mi ciclo for se va a ir contando. ¿Ya? Entonces va a ir la muestra 1, la muestra 2 y la muestra 3. Cuando n llegue a 3, entonces ya este n mayúscula va a ser igual a 0 y va a terminar el conteo. Entonces aquí vamos a colocar nuestro exponencial, que es equivalente a este que tenemos aquí. ¿Ya? Y va a ser exponencial ya elevado a menos j por 2pi por k sobre n por n. ¿Ya? Entonces básicamente termina siendo nuestra fórmula matemática para la transformada discreta de Fourier. Teniendo en cuenta eso, aplicamos dos gráficos. Un gráfico en donde vamos a ver el tiempo y la amplitud,
Esta va a ser mi gráfica en el dominio del tiempo y la siguiente gráfica nos va a dar la frecuencia y va a ser una gráfica que nos demuestra la transformada discreta de Fourier. Ponemos a correr, vamos a ver aquí, y aquí ya esto es lo que nos dio nuestra transformada discreta de Fourier. Esperamos que salgan nuestros. Y entonces aquí ya nos salieron nuestras gráficas en el dominio del tiempo y nuestra transformada discreta de Fourier. Básicamente nos dice que nuestra transformada va a ser de 13. Aquí tenemos el valor y 1. Aquí tenemos ese valor también. Y en el dominio del tiempo tenemos esto. En el dominio del tiempo tenemos esto. Entonces tenemos aquí el dominio del tiempo en amplitud y nuestra gráfica en el dominio, básicamente en el dominio de la frecuencia. Muchas gracias.